Ok, estamos con el profesor Antonio Serrepe Asensio, un funcionario público que hace unos años atrás estuvo al cargo del Instituto Nacional de la Cultura en la época, hoy Dirección Desconcentrada de Cultura, y como docente, como promotor cultural, lingüístico de la cultura muxic, pues jugó un rol importante en el impulso y en el desarrollo de los estudios lingüísticos de este idioma que obviamente fue el antecesor al castellano de la conquista. Y el profesor Antonio Serrepe es profesor de historia y de alguna manera ha jugado un papel importante en la educación y en la cultura porque ha contribuido con muchos trabajos etnográficos, monográficos, con respecto al quehacer cultural en general. Como docente de aula, obviamente, como gestor también cultural y promotor educativo, pues es innegable su contribución a la cultura y con esa autoridad de una persona vinculada a la cultura durante más de 50 años. Él hace unas semanas atrás en el Dominical del diario La Industria ha sacado un artículo Vida y pasión de la cultura en Lambayeque. Y creo que sobre ese tema, que es un tema que nos compete a todos quienes hacemos labor cultural, queremos conversar en torno de una manera muy, digamos, sintética, profesor, ¿qué significa hacer cultura en Lambayeque? Sí, para saludar a todos, especialmente a Nicolás Hidrogo, para agradecerle por este espacio y para decirles de que se trata de un artículo que analiza así en forma muy breve, muy sintética, analiza el quehacer cultural en Lambayeque, su pro y su contra. En ese artículo se mencionan algunas instituciones que desarrollan cultura con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, y también algunos aspectos que lamentablemente no ayudan a la difusión de la cultura lambayecana y que ahí en ese artículo precisamente se menciona. Profesor, si quisiéramos hacer el balance en blanco y negro, ¿cuáles serían quizá, para empezar, empecemos por un poco los obstáculos? ¿Cuáles serían los principales obstáculos que tienen los diferentes grupos culturales con las distintas manifestaciones que hay en cultura viva como teatro, música, pintura, literatura, escultura, cine? ¿Cuáles serían los principales obstáculos que usted ha podido como funcionario, como responsable en algún momento de un ministerio, de un instituto que jugó un papel importante? ¿Cuáles serían a su entender? Bueno, en principio la falta de presupuesto. La falta de presupuesto desde el punto de vista de la sede central, de las direcciones hoy desconcentradas, de las mismas municipalidades y de los gobiernos regionales. Ese es el punto uno. Porque nadie sabe proponer y sustentar la base que va a servir para conducir el arte y la cultura en nuestro medio y en todos los medios, ¿no? Entonces encontramos, haciendo una comparación, otros países gran desarrollados en donde el presupuesto precisamente es bastante alto en consideración a lo nuestro y que permite desarrollar arte y cultura en grandes dimensiones. Entonces cuando falta presupuesto pues no se puede difundir cultura, no se puede apoyar a los grupos culturales, a sus quehaceres, a sus inquietudes. Ese es el problema uno. El problema dos es el desinterés que muestran las autoridades por aspectos que, porque son desconocidos para ellos, de repente no se atreven a desarrollar, ¿no? Entonces se tiene que tener, como se dice ahí en ese artículo, bastante cuidado en elegir a las personas que tienen a cargo, van a tener a cargo aspectos de cultura y de arte, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de las regidurías de las municipalidades, ¿no? Todas tienen regidores de cultura, educación, cultura, deportes, pero lamentablemente les falta presupuesto, por un lado, y por otro lado le falta, bueno, conciencia cultural, pues, ¿no? Desarrollar, dominar algún aspecto de la cultura y por ahí desarrollarlo.
Profesor, con respecto a ese punto, yo he platicado con algunos funcionarios del Estado, en el caso del gobierno regional, y más o menos me dieron esta figura, ¿no? Claro, la queja de falta de presupuesto es una queja permanente que viene de años, es una cuestión, podríamos decir, casi histórica con respecto a los presupuestos, tanto a educación como a cultura también por añadidura, ¿no? Pero él me señalaba, y era un funcionario, el vicepresidente regional, Juan Pablo Horna, en la anterior gestión, me decía más o menos que hoy las políticas de presupuesto en el Perú han cambiado sustantivamente y que hoy no sale un céntimo de una institución en cualquier época del año, sino que todo tiene que trabajarse con proyectos. Entonces, ¿qué aducía él? Que indudablemente dentro del terreno cultural, ¿no es cierto?, ni las municipalidades, ni el Ministerio de Cultura, ni de Educación, las UGELES, tienen proyectos específicamente para impulsar la actividad de cultura viva. Entonces, si no hay un proyecto que canalice, que sustente, que explique eso, no va a haber presupuesto porque antes, dice, ¿cómo es la cultura tradicional? Era cursar un oficio en cualquier día del año, solicito auspicio que me presente o que me editen un libro, solicito auspicio que me den para pasaje para traer a unos danzantes de Guará, de Huancayo, etc. Cosas más o menos así. Entonces, ¿qué es lo que él proponía? Eso se lo transmito para que todo el mundo sepa, ¿no? Que hoy actualmente una de las falencias adicionales, o sea, el por qué no hay presupuesto, no es que no haya dinero, dinero hay mucho dinero, pero lamentablemente se canalizan a otro tipo de actividades que sí se manejan con proyectos. Entonces la idea es que los gestores culturales, las instituciones del Estado, como los gobiernos municipales, provinciales y distritales, la misma SUGEL, tengan proyectos específicos. Es que a veces señalaba el señor Juan Pablo Horna, que obviamente había una especie de estar esperando que le venga dinero y el proyecto al mismo tiempo de arriba. Y es lo contrario. El dinero va a venir de arriba, pero el proyecto tiene que salir de abajo. ¿Comparte usted esa posición, profesor? Claro, por eso es que decía de que faltan, pues, falta gente preparada para precisamente proponer, ¿no? Hacer proyectos y hacerlos que pasen al presupuesto, ¿no? Ahora nosotros, los ciudadanos, que estamos fuera de los ministerios, fuera de las oficinas edilicias, nosotros tenemos poca oportunidad de ir y discutir un presupuesto, ¿no? Que sí lo pueden hacer los funcionarios que están dentro, ¿no? Claro. Pero si no conocen aspectos básicos del desarrollo de la cultura y del arte, entonces poco es lo que van a pedir, ¿no? Ese es el problema. El gran problema es que no hay gente que pida, ¿no? No ocurre lo mismo, por ejemplo, en el caso de Alemania, de Japón, países que quedaron destrozados después de la guerra, pero hoy siguen siendo vigentes y desarrollando arte y cultura a gran dimensión, educación de igual manera. ¿Por qué? Porque tienen gente preparada, gente que efectivamente prepara proyectos, los presenta y los aprueba, ¿no? Y entonces aquí lo que falta también, por decir, es una convocatoria para que las instituciones, las mismas municipalidades presenten esos proyectos, ¿no? Pero nadie lo pide, y si lo piden, bueno, hay una vez al año una reunión para aprobar un presupuesto que ya viene ya preparado. Mire, aquí una cosa que podría surgir de esto como una propuesta, ¿no? Dado sus opiniones y de alguna manera de lo que yo conozco, ¿no? Dado que hay una queja permanente que ya tiene muy buen tiempo, ¿no? Creo que venimos arrastrando desde el siglo pasado, es que lamentablemente la cultura viva no está presupuestada. Y eso lo sabemos todos quienes hacemos actividades culturales con grupos independientes, que no estamos ligados necesariamente o adscritos al Estado, ¿no? Como los ministerios, ¿no? Creo que una de las cosas también importantes sería, profesor, que los entes de alguna manera, o sea, el marco legal, el marco de las políticas están dentro del ministerio, están contempladas, o sea, lo único que falta es la concreción de proyectos y la ejecución para obtener proyectos, para obtener presupuesto. ¿No cree usted que
por ejemplo, entes tan importantes que se vinculan a la cultura, como por ejemplo, para empezar, la Dirección Desconcentrada de Cultura, uno. Segundo, la Dirección Regional de Educación con sus UGELes, Chiclayo, Lambayeque y Ferreñafe. Tercero, los regidores de Educación, Cultura y Deportes de las municipalidades de Chiclayo, Lambayeque y Ferreñafe. Y de alguna manera los del gobierno regional también, lo que tiene que ver también con los presupuestos, que serían los 4 entes que por sí, por naturaleza propia, están vinculados a hacer cultura o obligados de alguna manera a hacer cultura, a apoyar la cultura. ¿No cree usted que esos 4 estamentos del Estado, con sus funcionarios respectivos, necesitan quizá crear una mesa de concertación cultural, crear una especie de reunión donde a partir de ahí, junto con la invitación y convocatoria de los grupos culturales más representativos de todas las manifestaciones, pintura, escultura, teatro, música, pintura, literatura, ¿no cree que eso sería de alguna manera una mesa de concertación cultural que contribuiría a gestar proyectos? Claro, efectivamente. Lo que pasa es que a veces se ha hecho en forma aislada, ¿no? Por ejemplo, el instituto, en ese tiempo, el Instituto de Cultura convocaba a las instituciones representativas, a los grupos culturales, pero comenzaban con 50 y terminaban con 5, y no se había hecho ninguna propuesta, ¿no? Y entonces el Ministerio de Cultura, antes el Ministerio de Educación, lo que hacían era enviar a las sedes regionales, como hasta ahora lo hacen, indicando de que hay que pedirlo a las empresas. Lo que pasa es que las empresas tienen otro que hacer, pagan sus impuestos y no están obligados, ¿no? Así es. Entonces, hasta el extremo de que hay una actividad cultural, entonces de alguien que viene de la capital, hay que pedir alojamiento, hay que pedir pasajes, hay que pedir alimentación a entidades, empresas de acá. No es eso. No o sea, les tiran la pelota para que ustedes no pidan al Estado, sino le pidan al empresariado. Pidan al empresariado. Y el empresariado no está en obligación. No está obligado, y aparte de que mandan a portiosear, pues, y así no es, con la cultura no se debe hacer eso. Sí. Se debe respetar, dada el nivel que tiene, ¿no? Porque al final lo que queda históricamente después del desarrollo en un pueblo, la parte histórica es precisamente su cultura, el desarrollo de su arte, ¿no? Ahí están las antiguas culturas de Grecia y Roma, ahí está nuestra cultura mochica, por ejemplo, que esos testimonios son los más valiosos, son no los domésticos, sino la parte artística, la parte cultural. Recuerde usted, profesor, que el Ministerio de Cultura se creó en el segundo gobierno del doctor Alan García, y dentro de los lineamientos políticos había una ley del mecenazgo, que era el canje de tributos por proyectos de apoyo a la cultura. Eso nunca se realizó, ni durante su gestión, me parece, ¿no? Muy poco, pero el problema es la traba burocrática, pues. Es lo que contiene y detiene el avance y el propósito bueno que tienen algunas empresas de ayudar, ¿no? Aparte de que no están obligados, tienen otros quehaceres, ¿no? Claro. Y entonces la solución está en un buen presupuesto, pero que lo pidan los que conocen, los que saben pedirlo, y los que están obligados a hacerlo. Okay. Pasando a la otra arista, vamos a lo positivo del artículo, o de la opinión que usted da en este artículo extenso que salió en el diario La Industria hace ya un par de domingos atrás, en el Dominical, para ser exacto. ¿Cómo ve usted el balance en positivo, en favorable, de los distintos grupos culturales? El balance en positivo es bueno. Lambayeque tiene producción, tiene creación en el campo artístico, en el campo cultural, en el campo literario, tiene creación. Lo que pasa es que, por un lado, no hay apoyo. Hay muchas tesis que están relegadas ahí, muchos libros en borrador que no se pueden editar, ¿no? Aparte de eso, hay que añadir, pues, la indiferencia también de la gente que no está acostumbrada, por ejemplo, a comprar libros, ¿no? Lo clásico es que cuando saben que uno ha editado un libro, ¿y cuándo sale tu libro para que me lo regale? Es decir, eso no le dicen a otros que producen otro tipo de productos, ¿no? Pero sí le piden a un escritor, no sé, cuando debería ser más bien apoyar en todo lo que sea posible, ¿no? Y entonces hay un problema, pues, muy serio en esto, de que tiene que haber un cambio en la política de las escuelas, inclusive, ¿no? El maestro debe incentivar más
Y para poner un ejemplo, yo estuve dirigiendo un pedagógico en Lambayeque. ¿Qué ocurre? Que los alumnos pocas veces, muy pocas veces asistían a los eventos culturales. Casi nada. Dando, por ejemplo, había especialidad de literatura, especialidad de historia, pero los estudiantes no asistían. Entonces yo impuse ahí, propuse que en una reunión de los profesores que nosotros teníamos que cambiar esa situación e incluir dentro del reglamento y de los requisitos para graduarse, para titularse, ¿no? 5 o 6 asistencias durante el año a eventos de cultura, de desarrollo de arte. Y miren ustedes, con eso encontramos alumnos que extrañamente no habían asistido nunca a eventos, los encontramos asistiendo por la certificación. Bueno, de alguna manera estábamos condicionando, pero cumplíamos con el objetivo de que se vayan acostumbrando. Hay eventos, por ejemplo, en los cuales deben estar los futuros profesores de historia o de filosofía o de literatura, pero sin embargo nunca están. Pero están en las universidades y las universidades tienen otros requisitos, ¿no? Pero deberían establecer para que la gente se vaya acostumbrando así, lamentablemente, a la fuerza. Tomando el punto final sobre, ya hemos hablado de los 4 estamentos que están de alguna manera normativizados para fomentar, promover y apoyar la cultura viva en el territorio patrio. Pero nos olvidamos también de otro estamento importante, que es la universidad. Aquí en la región Lambayeque tenemos ya 8 universidades, 7 privadas y una que es nacional, la Pedro Luis Gallo. A su entender y en su experiencia, profesor, en un sentido de una mirada de visión crítica, ¿las universidades están cumpliendo con su rol de proyección cultural en el entorno regional? Medianamente, unas más que otras y otras casi nada. Eso es muy lamentable y ahí el mal ejemplo viene de los mismos docentes, ¿no? Es muy raro encontrar un docente en un evento cultural, muy raro. ¿Y cómo es eso de que están dentro del aspecto académico, cultural y no están presentes donde deben estar, ¿no? Entonces eso también tiene que corregirse, ¿no? Parece como que debiera condicionarse a los docentes para que demuestren de alguna manera que están participando del desarrollo que les corresponde, ¿no? No les corresponde a otros trabajadores, sino a ellos en principio. Claro, pero esa misma figura que en el caso del plano universitario, que es por decir donde los que están obligados, por decirlo así, a asistir a eventos culturales son los profesores de humanidades, como por ejemplo los profesores de historia, los profesores de comunicación, de literatura, de lengua, de arte en general. Esos obviamente, en la práctica solamente revelan que el único interés de estar en una institución es el interés laboral, el interés, ¿no?, económico de que sus actividades sean pagadas. Y obviamente a veces asistir a un evento cultural, entre comillas, no implica ninguna ganancia económica, pero sí hay una ganancia cultural. Claro. Y que a veces influye y repercutiría en lo que es también parte de su capacitación y parte de su cultura y conocimiento para transmitirlo a sus estudiantes. Pero esa misma figura se la traslado yo al Magisterio Nacional. Le pongo solo un ejemplo, profesor. En la región Lambayeque existen, por los distintos grupos culturales, a veces durante el año, una serie de actividades culturales, algunas pagadas, pero otras gratuitas, ¿no? Y que obviamente son parte de una capacitación probablemente no planificada, no programática, ¿no?, que está fuera del ministerio, y que a veces el docente con tiempo o con alguna cuota de dinero puede capacitarse. Pero la sorpresa grave es que a los eventos, a la presentación de libros, conferencias, coloquios, de esta naturaleza, lo más raro y curioso es que no llegan los profesores de comunicación. Por ejemplo, si es un curso de historia, lo ideal sería que llegaran los profesores de historia, ¿no? Si es un curso de literatura, lo ideal sería que sean los profesores. O sea,
y a veces se dan en tiempos donde sí es posible, porque a veces, claro, nos justificamos y decimos, no, no puedo llegar, no puedo estar porque yo trabajo en ese turno. Por ejemplo, a veces hay gente que trabaja en la mañana, pero normalmente los eventos literarios se hacen en las noches. Pero sin embargo, nosotros que hemos hecho noches de cuento y poesía durante 12 años y lo seguimos haciendo indesmayablemente, pues me apena decir que en el medio regional, pues la presencia de los docentes de comunicación a la presentación de libros, eventos literarios es mínima. ¿No cree también usted, profesor, que ahí hay una corresponsabilidad también del docente? O sea, sin echarle la culpa a todo al docente, pero algo en el docente también hay que no está debidamente sensibilizado y concientizado para autocapacitarse. Claro, ese sí es muy cierto, eso es evidente, y se presentan casos penosos. Yo asistí la vez pasada, no voy a mencionar el nombre de la institución que cumplía aniversario y que se celebraba en el Palacio Municipal de Chiclayo, y se llegó al extremo de que no había autoridades que estuvieran en la mesa de honor. Y entonces se dio la ceremonia sin mesa de honor. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Esa tremenda indiferencia, que es un sector también que tiene que vigorizar un poco, ¿no? En el caso de las municipalidades, ¿no? Y entonces un poco más de respeto a la gente que produce desde el punto de vista intelectual, ¿no? Las municipalidades, por ejemplo, a veces invitan para una charla, una conferencia, le pagan a todos, ¿no? Le pagan al conserje, le pagan al de servicio, a todos, menos al que llega a la conferencia. No estamos pidiendo de que les paguen, pero por lo menos como mínimo su movilidad. Claro. Porque encima que hay que dar el tiempo, el esfuerzo para prepararse y todo, hay que sacar de su plata. No es justo, no es correcto. Sí, lo que usted dice, profesor, es un tema muy recurrente aquí en el medio, y creo que aquí debemos de apelar mucho a la sensibilidad y a las autoridades, porque normalmente entes del Estado, llámese municipios, del cual usted está haciendo una alusión, no dice el nombre, pero ya entendemos, se sobreentiende de qué institución o de qué ámbito, porque es una municipalidad. Miren, aquí algunas municipalidades, la de Chiclayo, Lambayeque y Farañafe, que son las provinciales y que tienen mayor presencia y protagonismo para eventos de aniversarios y cosas así, en fechas especiales, como el caso, por ejemplo, de este festival de la cultura mochi que va a haber aquí en Lambayeque desde el lunes. Hay un denominador común, profesor. Ellos parten de la idea que el poeta o el artista vive del aire, ¿no? O que el intelectual, la persona, hay que cursarle un oficio y que apoye, que venga a dictar una charla de 1 hora o hora y media y que apoye. O sea, ellos piden apoyo a quienes en verdad ellos nunca han apoyado y a quienes estarían ellos obligados a apoyar. Porque como usted bien dice, claro, le pagan a quien organiza el evento, que normalmente es un funcionario que está ahí encargado de un área. Le pagan, Nadesha, le pagan al conserje, le pagan al maestro de ceremonia, le pagan a todos. Y lo raro y curioso, que el que convoca y el que va a dar la conferencia, ese es el que no tiene el pago. O sea, ese es el que finalmente tiene que, como se dice, llevarse solo los aplausos y las gracias, y a veces ni las gracias. Entonces, yo creo que eso, pásalo, que pase, dile. Pasa. Entonces, eso indudablemente, profesor, creo que debe ser un llamado de atención a todas las autoridades de los entes del Estado, llámese municipalidades, gobierno regional, llámese las UGELES, llámese la DRE, porque de alguna manera son entes que tienen un presupuesto para poder hacer actividades culturales, pero presupuestan todo, los bocaditos, las tarjetas de invitación, los pasajes para que llegue los directivos, presupuestan todo, menos para el ponente, menos para el licinista, menos para el poeta o menos para el conferencista de manera general. ¿No cree usted que esa es una falta total de respeto y una desconsideración por esa persona? O sea, es minusvalorar, digamos, su aporte, su esfuerzo. ¿Por qué pedirle apoyo a alguien que de repente su único medio de subsistencia es eso? ¿Por qué no darle
en esos escasos momentos o en esos escasas temporadas, porque no se hacen normalmente todo el año, se hace una vez cada aniversario. ¿No cree usted que deberíamos de cambiar, que apelar a la sensibilidad, a la conciencia de las autoridades, que presupuesten y que haya, por decir, un monto que de alguna manera no sea un pago, sino que sea una especie de retribución por el tiempo y por el desplazamiento? Hay gente, por ejemplo, a veces, hace poco, y se lo digo muy claro aquí, lo digo, en la municipalidad de acá de Lambayeque, el año pasado, para ser exacto, en el mes de noviembre, hubo un evento cultural que organizó la municipalidad y queríamos que traigamos a Brando Briones desde Saña. Entonces, en el momento preciso de querer traerlo, ellos estaban queriendo que ya venga ya. Pero le digo, pero en ningún momento por parte de ustedes ha habido una manifestación de que cuánto le cuesta al señor Brando Briones venir desde Saña, dejar su trabajo, que él trabaja en la municipalidad, y venir con sus... O sea, ¿en qué momento ellos... Entonces, cuando yo le digo, pero entonces, ¿qué necesita? Le digo, pero es obvio, se necesita que le den al señor para sus pasajes, ¿no? Mínimamente. Mínimo, sí. Entonces, no, pero es un apoyo que estamos... Le digo, pero ¿qué apoyo? ¿Cómo vas a...? O sea, apoyo ya es que él venga de un recital de décimas y mínimamente le des para... Eso ya apoyo. Porque si el señor quisiera aquilatar o valorar su trabajo, su esfuerzo, el señor debería darle sus 100, 200 soles por estar ahí haciendo su recital de décimas. Y con eso ya se costea pues todos sus pasajes, sus viáticos, de repente se le antoja un jugo por el camino, qué sé yo. El tiempo que él pierde, el señor trabaja en una municipalidad, él perdería si es que deja de trabajar. Entonces, ¿cómo costean eso? ¿Cómo compensan eso? O sea, y encima pues no hay que darles nada, o sea, me parece ya el colmo. O sea, yo creo que ahí lo que usted dice da pie a este comentario porque obviamente creo que aquí tiene que haber una valoración del trabajo y el aporte intelectual de los artistas en general. No me refiero solamente a la literatura, en general. Si vamos a invitar a una persona que está en lo que es danza, hay que de alguna manera, contéstale por ahí, hay que de alguna manera valorar su trabajo, ¿no? Darle mínimamente su contribución, ¿no? ¿No cree usted, profesor? Sí, claro, eso es, digamos así, debe ser una condición, y por eso es que a veces las actividades así son pobres en lo que corresponde a mensajes. Sí, ¿no? sí, sí. Son pobres y... Claro, porque no se consigue traer a la gente más idónea, porque obviamente a esas personas hay que compensarlas, retribuirlas, creo que mínimamente, ¿no? En resumen, se requiere un cambio de mentalidad. Efectivamente. Cambio de mentalidad que va a significar pedir más presupuesto y buscar la manera como se pueda atender efectivamente los requerimientos de las actividades culturales. Sí, bien, creo que con esto estamos cerrando esta entrevista, profesor Antonio Serrepe Asensio, un funcionario y un intelectual lambayecano de mucho valor, de mucho prestigio, de mucha contribución. En algún momento usted sacó un texto de la gente más representativa, ¿cómo se llamó? ¿Recuerda usted el texto? Que era de las personas más... biografía de los americanos ilustres, ¿no? Creo que todo ese aporte, esa contribución intelectual ha significado un llamado de atención y poner en valor, por utilizar un término más cultural, a la gente, al intelectual, a los artistas en general, que creo que todos estamos casi padeciendo el mismo tema, ¿no? De que no hay los presupuestos y no hay la debida atención. Bueno, tendremos que esperar no sé cuánto o qué es lo que deberá suceder para que ese cambio de mentalidad que usted hable se dé de una vez por todas, porque indudablemente una de las cosas por las que no se hace más vida cultural de la que ya se viene haciendo con todo el valor es porque no hay los presupuestos como usted lo dice. Y en general creo que tanto instituciones que están debidamente registradas como otras que no lo están, en general todos están empujando el carro literario en la medida de sus posibilidades. Y creo que los créditos hay que dárselos a todos uno por uno en cada rubro, en cada acción. Así es, efectivamente. Muchas gracias. Gracias, profesor. Gracias, muchas gracias. Sí, logramos, pero... Gracias, don Nicolás. No, que usted, profesor.